comienzo a la conferencia del día de hoy, Reimaginando la educación, impactos y retos en nuestra actividad docente a raíz de la crisis del coronavirus. Hoy nos acompaña Xavier Aragaray, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con estudios de máster y posgrados. Es fundador y director gerente de la Universidad Oberta de Cataluña, la primera universidad virtual del mundo enteramente creada en Internet. Anteriormente fue adjunto y gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña y colabora con diversas instituciones universitarias, autor del libro Reimaginando la educación. Aparte de eso, es consultor y speaker internacional hace mucho tiempo y cuenta con muchos años de experiencia en gestión y cambio e innovación educativa. Bueno, muchas gracias, Xavier, y le doy lugar para que comencemos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, como decía antes, por la importancia que tiene en estos momentos para todos nosotros y nosotras el poder compartir y reflexionar en torno a lo que estamos viviendo. Mi intervención de hoy la hemos titulado Reimaginando la educación, impactos y retos en nuestra actividad docente a raíz de la crisis del coronavirus. Vamos a hablar primero del impacto, vamos a reflexionar sobre cuál es la situación que estamos viviendo y sobre todo vamos a intentar mirar hacia el futuro, enfocar qué tendencias vamos a tener en las universidades en los próximos meses, en los próximos años y cómo deberíamos ir respondiendo a ello. Bien. Nos parece obvio, nadie estaba preparado para esto, ni incluso las personas, en este caso yo mismo, que nos dedicamos a ayudar a los equipos directivos de escuelas y de universidades en los procesos de transformación y cambio, que fomentamos procesos innovadores a todos los niveles. Nunca podíamos imaginar que un pequeño virus nos sacaría a todos y a todas de la zona de confort. De hecho, es muy interesante porque algunos marcos mentales que teníamos previos a la crisis del coronavirus nos han saltado por los aires. Por ejemplo, si nos hubieran dicho una semana antes que en 24 o 48 horas todos los docentes de primaria, secundaria y universidad pasaríamos de una enseñanza presencial a una remota enviando nuestra actividad docente a los domicilios de los alumnos, hubiéramos dicho que era imposible. Y lo hemos hecho. Por tanto, yo creo que todo esto nos debe de hacer pensar, nos está haciendo pensar mucho, ¿no? Claro, la buena noticia es que hemos reaccionado. Millones de alumnos están en su casa, millones de docentes se han esforzado, han aprendido, han reaccionado individualmente y en equipo para poder facilitar a los domicilios de los alumnos la continuidad de su actividad docente. Bueno, podemos estar contentos y podemos felicitarnos. Si bien probablemente es verdad que en las primeras semanas nos pasamos un poco en las tareas en casa, nos obsesionamos con el currículum y quizá no vimos otros elementos que poco a poco hemos ido descubriendo y que luego vamos a ver con un poquito más de calma, ¿no? Y es verdad que hemos tenido que esforzarnos mucho porque además como docentes estamos teletrabajando, pero tenemos nuestra familia en casa. En fin, es una situación inédita que no habíamos vivido hasta ahora. Vamos a decirlo claro, esta crisis que ha provocado el coronavirus, crisis de salud, crisis económica, porque los países han parado, nos han confinado y esto ha provocado una crisis económica muy importante, que luego lleva y conforma una crisis social, una crisis política incluso, pero sobre todo, y es de lo que vamos a hablar, todo ello ha provocado una crisis educativa sin precedentes en todo el mundo, que es, y lo denominamos así, una crisis sistémica. ¿Qué significa para mí en estos momentos la palabra sistémica? Miren, muy simplificadamente, es una crisis del sistema de enseñar y aprender. El sistema de enseñar y aprender que tenemos en las universidades y en las escuelas nació como tal en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nace el nuevo concepto de universidad, el nuevo concepto de escuela, que en síntesis, en cuanto al proceso de enseñar y aprender, se definió hace más de 100 años
como que yo, profesor, tengo el conocimiento, tu alumno, eres un sujeto pasivo, has de estar quieto, toma nota, escúchame, y luego me lo pones en un examen y te pongo una calificación. Ya sé que ustedes me van a decir que no estamos haciendo ya, por suerte, exactamente esto, pero en lo esencial somos hijos de esto. Pues bien, lo que está en crisis es exactamente esto. Lo que este virus ha venido a recordarnos es que ya hace años que este sistema de enseñar y aprender está fallido, está en crisis. Hay una gran brecha entre esta forma de enseñar y la vida y el mundo. Y el coronavirus nos ha venido a recordar que estamos en pleno siglo XXI, aunque no lo pareciera. Pero bien, estas crisis, y en este caso esta crisis educativa tan profunda, también tiene al lado, y es la otra cara de la moneda, grandes oportunidades. Esta crisis a nivel educativo es una gran oportunidad para dar un impulso a la transformación de un sistema educativo, insisto, que se había quedado obsoleto, pero que a lo mejor por inercia, a lo mejor por costumbre, no habíamos identificado suficientemente su grado de obsolescencia. Por tanto, es una oportunidad, sobre todo, si la sabemos aprovechar. No hay ninguna duda que hemos cambiado de época. A veces se hablaba, antes de que llegara el coronavirus, de que estábamos en una época de cambios. Bueno, no estamos en una época de cambios, estamos en un verdadero cambio de época. Nada volverá a ser igual. La crisis del coronavirus acelera los cambios. Y algunos serán para bien y seguramente otros no serán tan buenos, pero va a acelerar cambios a todos los niveles de nuestra sociedad y especialmente, en nuestro caso, va a acelerar los cambios en el mundo de la educación. Antes de pasar a ver qué oportunidades tiene todo esto, vamos a ver un poco, vamos a ser conscientes de cuál es el momento presente que estamos viviendo, porque a veces en educación tenemos una cierta tendencia a ir al día, a responder a los conflictos, a los impulsos, a las dificultades, y a veces conviene pararse. Conviene pararse, reflexionar y decir, bueno, pero exactamente qué está pasando, exactamente dónde estamos, ¿no? Bien, primera consideración a este nivel. Ya lo hemos dicho, pero quiero reafirmarlo. La educación estaba ya en crisis antes de que llegara el coronavirus. Porque la educación no se concibió para un mundo que se transforma tan rápidamente. Por tanto, era una crisis de crecimiento, de cambio, de desajuste. Y el coronavirus es una crisis sobre una educación que ya estaba en crisis. Y por tanto, a las universidades les plantea un reto fenomenal. ¿Cómo ha de ser la educación superior de este siglo? ¿Cómo ha de ser la educación superior en los próximos años? No tengamos ninguna duda de que en los próximos 10 años, por poner una franja de años, del 2020 al 2030, se va a transformar profundamente. Otra pregunta para ayudarnos a reflexionar. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Vamos a hacerlo a varios niveles. Primero, ¿dónde estaba yo a nivel individual, como persona, como docente? ¿Ya me daba cuenta que la educación estaba en crisis? ¿Ya me daba cuenta que había desajustes? ¿O estaba encerrado en mi mundo, repitiendo más o menos cada curso, cada año, las mismas actividades? ¿Cómo estábamos como facultad de psicología? ¿Cómo estábamos como universidad? ¿Cómo enfocábamos los próximos años? Porque de cómo estábamos en aquel momento depende también cómo podamos afrontar ahora la salida de esta crisis. Bien, y pongámosle nombre a nuestro presente, porque esto es muy importante. Se ha dicho que cuando hemos trasladado nuestra actividad docente a los domicilios de los alumnos, a veces se comenta que estamos haciendo educación virtual o educación online. Bien, yo creo que no. Yo creo que lo que estamos haciendo los docentes, tanto a nivel universitario como a nivel de escuelas, yo lo denomino enseñanza remota de emergencia.
¿Qué significa esto de que estamos haciendo enseñanza remota de emergencia? Bueno, pues porque estamos intentando enseñar, pero no sabemos si detrás del ordenador, en este proceso telemático, el alumno está aprendiendo. El alumno está remoto, es decir, no lo tenemos en el aula, y es de emergencia porque ni pudimos planificarlo, ni pudimos prepararlo, y lo improvisamos con los recursos y los conocimientos que teníamos a mano. Por tanto, estamos en plena enseñanza remota de emergencia. Somos como la Cruz Roja. La Cruz Roja, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, actúa. Pues nosotros hemos actuado como una Cruz Roja educativa frente a una crisis sin precedentes. Y lo hemos hecho bien, pero estamos haciendo enseñanza remota de emergencia. Bien, fíjense en estas ruedecitas, ¿no? Estábamos en la enseñanza presencial, el coronavirus nos sacó de esta casilla y nos puso en lo que hemos denominado enseñanza remota de emergencia. Tenemos la referencia del aprendizaje online, pero lo que estamos haciendo no es aprendizaje online. Fíjense, hace muchos años que hay instituciones que se dedican al aprendizaje online. Hay instituciones de educación superior que solo hacen aprendizaje online. Y el aprendizaje online requiere mucha preparación, mucha planificación, requiere, como veremos ahora también dentro de pocas transparencias, una reflexión y un trabajo previo muy importante que lógicamente no hemos tenido tiempo de hacer. Pero lo que interesa ahora es ver que la enseñanza remota de emergencia no es un lugar para quedarse, no es un lugar para permanecer, no es un lugar para estar, es un lugar de paso. No va a estar siempre, no debería estar siempre la enseñanza remota de emergencia. La Cruz Roja, al cabo de un tiempo, acostumbra a retirarse cuando se normaliza la situación. Por tanto, debemos de empezar a pensar ya en lo que yo le denomino la nueva enseñanza presencial. Porque más tarde o más temprano, dentro de unas semanas o de unos meses, vamos a ir a una nueva enseñanza presencial, que va a ser distinta, que va a ser híbrida, que va a ser mixta, que va a ser en parte presencial y en parte online. Pero esta nueva enseñanza presencial deberemos de prepararla, deberemos de anticiparla. No va a ser una simple continuidad de la enseñanza remota de emergencia. En consecuencia, hoy nosotros, además de estar impartiendo la enseñanza remota de emergencia, ya deberíamos dedicar energía, no tanto a perfeccionar la enseñanza remota de emergencia, como a preparar y anticipar lo que debe ser nuestra actividad universitaria y como facultad dentro de unas semanas o meses. Bien, y todo esto requiere un aprendizaje, requiere una transformación de nuestros modos de proceder, de nuestra organización. No es una simple transición. Porque fíjense, la pregunta clave, la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer desde mi punto de vista es ¿dónde queremos estar dentro de unos meses? ¿Dónde queremos estar dentro de un año o dos como facultad, como universidad? ¿En la enseñanza remota de emergencia aún? Por más que la perfeccionemos, no va a dejar de ser lo que es. ¿No deberíamos estar ya pensando en anticipar una facultad que funciona de otra forma, que está ya diseñando una nueva enseñanza presencial híbrida, mixta, que combina lo mejor de lo online y lo mejor de la presencialidad? Sí, es ahora. Lo han entendido bien. Yo les estoy proponiendo que ahora parte de nuestra energía, parte de nuestro tiempo individual y colectivo, ya lo deberíamos estar dedicando a anticipar dónde queremos llevar a nuestra facultad, cómo queremos que la enseñanza superior, en nuestro caso de psicología, sea. Y para eso debemos de parar. No se trata simplemente de continuar siendo activistas. Se trata de parar un poco individual y colectivamente y preguntarnos cosas. Por ejemplo, preguntarme dónde estoy como docente, como directivo en este momento de la transformación y el cambio. ¿Cómo me ubico? ¿Cómo me sitúo? ¿Qué siento? Segunda pregunta, ¿qué me exige este momento de disrupción que estamos viviendo más allá de la mera gestión o de dar respuesta al día a día?
porque además de la mera gestión y de dar respuesta al día a día, deberemos estar ya anticipando cosas distintas, ¿no? Porque, insisto, si no es ahora, ¿cuándo vamos a anticipar esta nueva realidad que queremos que sea la educación superior? Permítanme más preguntas aún. Yo creo que es el momento de hacerse preguntas, de consolidar nuestras dudas, de abrir nuestra mente a las transformaciones y los cambios. Fíjense, unas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué estamos aprendiendo y hemos ido descubriendo en estas semanas de enseñanza remota de emergencia? Porque todos estamos haciendo y hemos hecho aprendizajes, y aprendizajes muy importantes. Aprendizajes a nivel vital, a nivel personal, pero también aprendizajes a nivel docente. ¿Cuáles son estos aprendizajes? Yo les voy a decir algunos que creo que los hemos hecho, pero seguro que ustedes pueden tener más, ¿no? Por ejemplo, que aprender necesita establecer y mantener vínculos emocionales. Que si no hay vínculo es muy difícil que se produzca aprendizaje de calidad, aprendizaje profundo. Y que antes quizás dábamos por hecho que la presencialidad nos daba estos vínculos, pero no está claro. Y ahora con la enseñanza remota de emergencia nos hemos hecho más conscientes y hemos buscado estos vínculos. Que acompañar a nuestros alumnos significa ocupar el espacio de ser referentes de vida, de estar a su lado, de conversar, de escuchar, que no se trata solamente de transmitir conocimientos, se trata de estar, de ser. Que no debemos obsesionarlos con los contenidos del currículum, que en situaciones como las que hemos vivido y probablemente continuaremos viviendo, hay cosas incluso más allá del currículum, mucho más importantes, que nos pueden hacer reflexionar, que nos pueden hacer crecer y que hemos de integrar en nuestra acción docente. Que frente a situaciones complejas es mejor trabajar en equipo. Es muy probable, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en todo el mundo está pasando, que en una situación en la que los docentes están cada uno en su casa, se está trabajando más en equipo que lo que trabajábamos cuando estábamos viéndonos o yendo a la facultad. Qué contradicción, ¿no? Qué aprendizaje. Y para aprender es preciso ver un sentido de lo que aprendo y es preciso entender cómo aprendo. Que para nuestros alumnos lo más importante es que aprendan a aprender, porque no solamente van a tener que aprender en su etapa ahora de licenciatura o graduado universitario, sino que deberán aprender a lo largo de toda la vida si quieren vivir plenamente en este mundo lleno de incertidumbre y cambio. En fin, son algunos aprendizajes que una educación global y para el mundo que viven y vivirán es imprescindible. Que la universidad no puede ser el lugar donde se enseñan solamente teorías descontextualizadas. Y un aprendizaje que es evidente, que no se puede aprender de manera remota utilizando las mismas estrategias como si estuviéramos en un aula presencial. Esto lo hemos aprendido en sangre, lo hemos aprendido con nuestra actividad, viendo lo que funciona y viendo lo que no funciona. Fíjense, por eso es tan importante cambiar la mirada y poner la persona del alumno en el centro. Por eso es tan importante reimaginar la universidad, porque el coronavirus la pone en crisis tal como existe. Por eso es tan importante desde mi punto de vista centrarse en el perfil del egresado. ¿Qué tipo de egresado queremos que salga de nuestra facultad? Que además de tener conocimientos de psicología, ¿qué tipo de egresado queremos? ¿Alguien que sea empático, que se conozca, que sepa trabajar con los otros, que tenga creatividad, que tenga iniciativa? Porque los conocimientos que queremos transmitir deberían estar al servicio de este tipo de este perfil de alumno. Si deseamos transformar lo que pasa en el aula, sea presencial o sea virtual, nuestra mirada debe ir mucho más allá. Fíjense, si hablamos de avanzar hacia un cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender en la educación superior, en nuestra facultad, en los próximos meses,
tendremos que hablar de la modalidad presencial o virtual, del ritmo de aprendizaje de los alumnos, del rol del estudiante, del rol del profesor, de las metodologías de la evaluación, de qué significa lo sincrónico y lo asincrónico, de la importancia de la tecnología. Vamos a pararnos un poquito aquí, ¿no? Vamos a ir planteando diferentes opciones a partir de lo que se denomina el diseño de aprendizaje en línea, porque esto nos puede dar alguna luz de por dónde deberemos ir avanzando. El ritmo del alumno. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Porque el sistema online y, por supuesto, el sistema híbrido permite más libertad de ritmo del alumno. Una cosa es ir al ritmo de un grupo aula, otra cosa es que podamos personalizar más el ritmo del alumno, el rol del alumno, la autonomía del alumno es un elemento que podemos replantear. El rol del profesor y su relación con el alumnado. La posibilidad también de que el rol del profesor pase de ser un mero transmisor de conocimientos a diseñar, junto con otros profesores, entornos de aprendizaje más interdisciplinares, más complejos y más completos. El rol del alumnado y su relación con sus compañeros y con el profesor. ¿Qué nos imaginamos? ¿Una relación individual del profesor con el alumno o los alumnos pueden trabajar en equipos que se hacen también acompañamientos que quizá ya lo estamos haciendo, pero en el sistema online híbrido lo podríamos hacer de forma mucho más profunda? La sincronía y la asincronía del proceso de aprendizaje. Esta es uno de los grandes descubrimientos, de las grandes virtudes, y es uno de los elementos a los que les podemos sacar más valor. Claro, cuando estábamos en un sistema únicamente presencial, la sincronía era tener los alumnos en el aula y que me escuchen. Y la asincronía era mandarles tareas a su casa. Pero ahora, con la enseñanza remota de emergencia, hemos descubierto que la sincronía es cuando coincidimos en Zoom y es un caos y que a lo mejor le puedo sacar partido, le puedo añadir valor a la asincronía. Imaginemos un sistema híbrido presencial y online en el que jugamos constantemente con la sincronía y la asincronía y, por tanto, hacemos una replanificación y un replanteo completo de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje y, por supuesto, de las metodologías. ¿Qué metodologías vamos a utilizar? Metodología más expositiva, más colaborativa, más exploratoria, más práctica, más de investigación. Las posibilidades que nos dan los sistemas híbridos que combinan lo presencial y lo online hacen que se abre la ventana de la oportunidad de utilizar distintas y diferentes metodologías. La fuente de retroalimentación que nuestros alumnos pueden tener solo del profesor, solo de sus compañeros, una mezcla, depende del momento, depende de la sincronía, de la asincronía. ¿Qué oportunidades, ¿no? La función de los materiales para aprender, de las lecturas, de los libros de texto, si existen. Finalmente, también la función de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos en su actividad síncrona, en su actividad asíncrona? Puede hacerse mucho más compleja, mucho más rica la evaluación y el feedback que demos a nuestros alumnos. En fin, todo esto, si nos lo planteamos, apunta no solamente a un cambio profundo del sistema de enseñar y aprender, apunta también a un cambio profundo de la propia institución educativa, de la facultad, de la universidad, de la educación superior. ¿Y qué significa esto? Bien, pues esto significa que a lo mejor hemos de replantearnos cómo tenemos a los equipos y a las personas organizados dentro de nuestra facultad, cómo son los espacios presenciales y los espacios virtuales, cuál es la estructura de nuestra facultad y cuál debería ser, cuáles son los sistemas organizativos y de proceso que tenemos, cuál es la cultura interna de nuestra facultad, cómo funcionan los procesos administrativos, las acreditaciones, la gobernanza. Todo esto está en crisis. No tengan ninguna duda. Aunque no nos parezca ahora que alguna de estas cosas entra en crisis, yo les aseguro que la crisis del coronavirus sumada a la crisis de la educación
que ya existía, pone en jaque completamente el propio concepto de universidad, el propio concepto de facultad, el propio concepto de educación superior. Y esto hay que hablarlo. Hemos de decidir en torno a todo esto que hemos comentado, que yo les he citado así rápidamente, hemos de buscar tiempo para comentarlo, para hacernos preguntas, para debatir, para optar. Hemos de anticipar qué futuro queremos. Hemos de optar por aprender, por avanzar, y no por aprender solamente individualmente, también colectivamente. Y estos aprendizajes hay que anclarlos. Seguramente estos aprendizajes, estos cambios que estamos pensando, soñando, seguramente no los podremos hacer todos a la vez y en toda la facultad. Pero podemos hacerlo en algunos campos y podemos hacerlo en las próximas semanas, los próximos meses. Veamos algunas ideas prácticas que podemos hacer. Vamos a contemplar, vamos a tomar una cierta perspectiva. Por ejemplo, podríamos crear un nuevo espacio de encuentro entre los docentes para conocer y debatir los elementos de diseño que hemos comentado y que podríamos introducir en esta nueva enseñanza presencial híbrida futura. A veces cuando nos reunimos o nos encontramos los docentes simplemente es para coordinarnos para cosas inmediatas o para resolver elementos del día a día. ¿Por qué no hacemos la semana que viene o la otra o dentro de este mes de junio un encuentro para debatir de los aprendizajes que estamos haciendo, para debatir de todos estos elementos, de estas nuevas posibilidades que se nos abren? Con docentes voluntarios o seleccionados podríamos aplicarlo estas innovaciones en alguna asignatura, en algún curso. Lo podemos hacer. ¿Qué nos lo impide? Incluso para avanzar más rápido podríamos contactar y conocer experiencias de universidades que ya están realizando cambios profundos, que quizá llevan alguna ventaja en innovaciones, en experiencias online, híbridas, que ya han introducido alguno de los elementos que yo les he citado. Porque no tengan ninguna duda, se aprende haciendo, se avanza reflexionando y prototipando, aunque sea equivocándonos. Si no experimentamos, si no avanzamos en cambios efectivos, vamos a quedar atrás. Quizá alguno de ustedes se preguntan, ¿y cómo podemos realizar este avance? Bueno, pues fíjense, estábamos en la enseñanza presencial, el coronavirus nos pasó a la enseñanza remota de emergencia, nos estamos moviendo utilizando algunos elementos del aprendizaje online, pero el gran reto es anticipar, como les decía antes, la nueva enseñanza presencial. Hay mucha materia para esto. Deberíamos tener tiempo para esto. Antes decía, no tiene sentido dedicar toda nuestra energía a perfeccionar la enseñanza remota de emergencia, porque dentro de unas semanas o meses vamos a dar un salto y vamos a entrar ya en otra fase, en una nueva presencialidad que va a ser híbrida, que va a ser distinta, porque los alumnos ya serán distintos, porque nosotros seremos distintos, porque los protocolos sanitarios serán distintos. Anticipemos esto. Porque fíjense, se trata, en el hacerlo, en el cómo, se trata de crear nuevos espacios de colaboración entre docentes y dedicar un poco de tiempo ahora a anticipar este futuro que deseamos. Porque una cosa que también es muy importante es identificar y consensuar los aprendizajes de la enseñanza remota de emergencia. Porque ahora parece que hay aprendizajes que tenemos muy claros, pero el viento se lo lleva todo. Ya hemos vivido otras crisis en otros años anteriores que parecía que aprendíamos cosas y luego el viento se lo lleva todo. Que no nos pase ahora. Que no nos pase que ciertos aprendizajes que estamos haciendo luego volvemos a la presencialidad y nos olvidamos de ellos. Se trata, por tanto, de dedicar tiempo a identificar, a consensuar los aprendizajes que estamos haciendo, vitales y docentes, y anclarlos individual y colectivamente, identificarlos y llevárnoslos, algunos de ellos, quizá no podremos todos, a la nueva enseñanza presencial, anticipándola, preparándola. Fíjense, esta pregunta es muy profunda. ¿Se podrá transformar la educación? O para ser más concretos, ¿se podrá transformar la educación superior?
Yo soy optimista, creo que sí, pero el reto que tiene en estos momentos la educación superior, la universidad delante de suyo, el tsunami, la tormenta perfecta que estamos viviendo en todos los campos, nos plantean una respuesta que va mucho más allá de responder a lo que el coronavirus ha representado. Yo soy optimista y creo que sí, que se podrá transformar la educación superior, pero no tengan ninguna duda que esto depende de ustedes. Sí, de ustedes, de los que me están escuchando, de cómo afronten esta crisis, de cómo reserven tiempo, no solamente para la enseñanza remota de emergencia, sino para anticipar este futuro que puede ser y debe ser distinto. Bien, acabo ya mi intervención y podemos entrar en el momento de preguntas, pero a mí me gusta siempre acabar con una frase que inspire, y en este caso he encontrado una frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que escribió: si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Xavier. Bueno, vamos a dar espacio ahora a las preguntas. Realmente me quedan algunas cuestiones que seguramente que al resto de los oyentes les ha quedado. Esto de enseñanza remota de emergencia y el ir pensando la nueva enseñanza presencial. Esto es algo que nos pone de frente en un futuro próximo. Claro, fíjense, es decir, el problema sería pensar que ya está, que hemos dado respuesta a lo que el coronavirus nos ha hecho, que nos ha mandado a casa y que luego, bueno, en fin, volveremos a la facultad y que más o menos todo será lo mismo o parecido. No. Estamos en enseñanza remota de emergencia, lo hemos hecho bien, pero no vamos a quedarnos aquí. Claro, vamos a tener que anticipar una facultad distinta. Nada volverá a ser igual. Y es lo que denominamos nueva enseñanza presencial, que no va a ser solamente presencial, que va a ser mixta, que va a tener elementos nuevos. Y a eso hay que dedicarle tiempo y hay que hacerlo ahora. Muchos comentarios, Xavier, en el chat, principalmente agradeciendo la claridad de su exposición, el que nos pueda haber facilitado algunos conceptos para reflexionar, para repensar y para seguir reflexionando sobre este momento y sobre lo que se viene en relación a estas cuestiones concretas que usted ha ido planteando, que nos posibilita tener algunas orientaciones para próximas semanas. El profesor Rostagnoto nos plantea que es muy interesante esta idea de lo híbrido, esto de que no vamos a regresar de la misma manera, que ya hay una modificación en cada uno de nosotros, en los estudiantes también. Sí, fíjense, a mí me gustaría profundizar un poquito más esto porque creo que es muy importante. Supongo que ya nos damos cuenta que no volveremos a una universidad presencial como éramos, a una facultad presencial, no volveremos nunca más. Que la incorporación de los elementos online ha venido para quedarse. No sabemos exactamente en qué proporción, pero el futuro va a ser híbrido, va a ser mixto, no tengan ninguna duda. Les pongo un ejemplo. No sé si lo saben, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, anunció hace 2 semanas que el curso próximo, curso 2021, va a continuar online, que no vuelve a la presencialidad durante todo el curso hasta junio del 2021. Y que en todo caso lo que va a hacer es hacer toda su actividad online y excepcionalmente en grupos no superiores a 10 va a permitir algunos seminarios presenciales complementarios. Fíjense qué decisión. A mí me parece impresionante. Y todas las universidades en el mundo están ya pensando y decidiendo que el online, junto con una cierta presencialidad, ha venido para quedarse. Por tanto, el futuro de la educación superior es híbrido, no tengan ninguna duda. Y esto hay que trabajarlo, hay que pensarlo. Hay que ver qué supone, porque abre un sinfín de posibilidades inmensas, ¿no?
La profesora Ruth comparte, bueno, muchas gracias, agradece por su presentación y las reflexiones en relación a la educación superior y plantea de que el COVID pone en marcha, en jaque el sistema educativo y que estamos en pleno cambio de paradigma. Que muchas gracias por sus ideas sobre cómo llevarlas a las aulas y repensar nuestro rol como docente. La profesora Fabio plantea que esta educación híbrida quizás nos sirva a nosotros para sortear los problemas que nos genera la masividad e intentar vincularnos más con los alumnos en el proceso de aprendizaje. Sí, me gusta mucho este aporte porque yo creo que este sistema híbrido, la incorporación de lo online y lo presencial, las posibilidades que abre la tecnología nos ha de permitir resolver uno de los problemas que no acabábamos de resolver nunca, que es la masificación. Entonces, claro, podemos ir a una educación superior más personalizada o con grupos más reducidos, pero esto que es técnicamente posible y que la experiencia online lo permite, requiere de preparación, requiere de debate, requiere de tiempo. Esto no se improvisa, esto no va a ser automático. Entonces, la buena noticia es que se abren infinitud de posibilidades. Pero yo no sé cómo ustedes van a hacerlo, pero tendrán que rescatar tiempo al tiempo, porque o tienen tiempo para, con la dirección de la facultad, los departamentos, las reuniones de claustros, etcétera, etcétera, de hablar de esto, de establecer acuerdos y de avanzar mediante prototipos y experiencias, o si no, dentro de 6 meses vamos a estar en el mismo sitio. Alejandro plantea que le gustaría que opine sobre las evaluaciones y exámenes. Bueno, claro, pero Alejandro, me gustaría que matizaras un poco más, porque que opine, que opine sobre qué es lo que tienes en la cabeza, qué te preocupa de las evaluaciones y los exámenes. Mientras lo aclara con otro mensaje de WhatsApp, puedo responder porque María Díaz dice, sí, necesitaría aclaración con respecto a lo híbrido, en tiempo, en contenido. Bueno, yo no sé exactamente qué aclaración necesita, pero yo le cuento. O sea, híbrido significa que ya no será una facultad en que los alumnos van a ir de clase en clase. Será una facultad en que los alumnos van a poder ir a la facultad para ciertas cosas que seguramente no serán clases porque lo masivo se va a prohibir por cuestiones de salud y a lo mejor podrán ir a entrevistas personales, a seminarios pequeños y, digamos, la transmisión del conocimiento que se hace ahora normalmente en aulas masivas tendrá que pasarse a sistemas online que no puede ser una clase en Zoom. Tendrá que ser algo distinto, jugando con la sincronía y la asincronía, jugando con grupos de alumnos que trabajan en equipos en sistemas virtuales, con exposiciones de profesores grabadas, con lecturas, investigaciones. Es decir, con un sinfín de herramientas que existen, que las universidades online, que son puramente online, ya están utilizando y que ustedes deberán de incorporar combinándolas con la presencialidad. Esto significa híbrido. Retomando la pregunta de evaluaciones y exámenes, le comento que en otras conferencias ha salido de manera recurrente este tema y es una inquietud que todos los docentes tenemos en relación a estrategias, a posibilidades en la toma de exámenes. Estamos pronto a fechas de exámenes finales. Y bueno, es un momento en donde también estamos pensando estrategias, posibilidades como docentes. Creo que hacia allí apuntaba la solicitud de opinión sobre esta instancia. Claro, es que podemos hacer dos cosas y yo les voy a intentar responder a las dos, ¿no? Una es decir, oye, tengo un examen, Javier, dentro de 15 días, ¿qué hago? Porque no he tenido a los alumnos, no puedo meterlos en un aula. ¿Cómo organizo un examen virtual? Difícil. Difícil porque a no ser que se inventen sistemas de grabación para que no copien,
va a ser muy complicado hacer un examen clásico. Pero otra cosa que sería muy interesante es, en esta nueva enseñanza presencial que hemos de diseñar o rediseñar, ¿cómo podríamos hacer una evaluación que no se base en exámenes y que no se base tampoco en trabajos? ¿No podríamos hacer más o pensar más en una evaluación de proceso que identifica con los alumnos diversos elementos de su proceso de aprendizaje, además de comprobar la absorción de conocimientos? Porque ya no se trata solamente de evaluar los conocimientos, el resultado final, el proceso de construcción de este conocimiento también podemos evaluarlo y dar feedback ahí, ¿no? Antes, en una transparencia, yo les decía, lo más importante es que el alumno aprenda a aprender. Y ahí o les damos feedback o difícilmente, haciendo exámenes, el alumno va a saber cómo aprende. Por tanto, en lo inmediato lo tienen difícil, pero por suerte el coronavirus nos pilló en el mes de marzo. Por tanto, supongo que hubo meses anteriores, de septiembre a marzo, en que el trabajo de los alumnos existió y hicieron exámenes y tienen notas, ¿no? Por tanto, se trata de buscar sistemas creativos como para sustituir estos meses de enseñanza remota de emergencia. Xavier, y en relación a los exámenes finales, si asisten estudiantes que quizás no hemos tenido la posibilidad de tener un seguimiento en este tiempo. Pero la pregunta que yo les hago, ¿podrán ustedes organizar exámenes finales físicos? No está como posibilidad, por lo menos hasta ahora. Bueno, pues si no está como posibilidad, los exámenes finales no podrán hacerse. Por tanto, tendrán que ustedes ser creativos e inventarse otros sistemas de evaluación. Ahí es donde yo decía, bueno, pero deben haber hecho exámenes parciales anteriormente, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro inicio de año académico es en marzo-abril. Bien. O sea que nosotros hemos comenzado este año con este proceso. La mayoría de las asignaturas han pasado por una primera instancia de parcial. Claro, bien, pues, pero vamos a imaginar que ustedes no acabarán este año 2020 con la enseñanza remota de emergencia, que en las próximas semanas o meses, ahora ustedes tienen confinamiento creo hasta el 28 de junio, ¿no? Sí, pero la vuelta a las aulas no se piensa todavía. No, bueno, pero vamos a imaginar que en el mes de septiembre podrá ser. Lo que pasa es que va a ser en determinadas condiciones. Entonces, quizá ahora no pueden hacer exámenes presenciales físicos, pero después sí que lo podrán hacer. Ahora tendrán que sustituir esto por otro tipo de pruebas más reflexivas, más no tanto de exposición repetitiva de conocimientos, sino preguntas, trabajos, absorciones de otro tipo, ¿no? Claro, en julio tenemos instancia de examen final, tenemos fecha de examen final. Y a lo mejor se puede hacer en determinadas condiciones, ¿no? Nos queda mucho para pensar sobre este sistema híbrido. Creo que esto que planteaba uno de los docentes como alternativas para abordar la masividad es algo que nos queda pendiente, ¿no? Para seguir pensando como alternativas que puedan complementar este obstáculo, esta dificultad que tenemos en cuanto a la cantidad de estudiantes. Sí, aquí estoy viendo en el chat que una posibilidad que alguien dice es hacer exámenes orales y hacerlo por el sistema de videoconferencia. Pues sí, claro, esto es una posibilidad. Fíjense que esta crisis del coronavirus lo que nos exige es poner imaginación. Por eso nosotros hemos de replantear el perfil del egresado, porque nuestros psicólogos, nuestros titulados tendrán que tener mucha imaginación, mucha creatividad, tendrán que saber cooperar de muchas formas. Es por eso que también debemos de pensar en los cambios que debemos hacer. Muchísimas gracias por su exposición.
ha sido muy claro. Creo que quedan más preguntas y cuestiones para seguir pensando, pero estos aportes en relación a algunos conceptos y algunas denominaciones que usted ha realizado en relación a esto de este momento como enseñanza remota de emergencia, el disponer de ese espacio para la nueva enseñanza presencial es algo que queda dando vuelta, así que bueno, agradecemos muchísimo la participación, la motivación de los docentes para estos espacios y bueno, los esperamos también para las próximas conferencias que ya están publicadas en la página. Muy bien, pues muchas gracias por su confianza y ojalá les haya ayudado y les haya inspirado en estos procesos de transformación y cambio. Muchas gracias.